bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu grandeza. Reconocemos que eres Señor y Rey de todo cuanto existe. Por eso te suplicamos que tu voluntad se haga en esta tierra, se haga en nuestra vida personal, así como tu voluntad es hecha en el cielo en todo tiempo. Perdona nuestros pecados, lava nuestras culpas, purifícanos y fortalece nuestro carácter para que te podamos ser fieles, obedientes, que podamos defender nuestra fe bajo cualquier circunstancia y en todo lugar. Mira, Señor, nuestras necesidades de hoy. Danos la oportunidad de verlas suplidas por tu amor y tu gracia. Te pedimos, buen Dios, que nos des un corazón sensible a tu espíritu y solidario con el necesitado, capaz de perdonar toda ofensa ajena y de vivir para la gloria de tu santo nombre. Recibe la adoración, la honra y la gloria, junto con nuestra acción de gracias, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias a ti también por regalarnos esta hermosa oportunidad y así poder compartir contigo el devocional de hoy. Te invitamos a ir juntos a las Sagradas Escrituras. Busca tu Biblia y vamos a abrirla en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, y de este vamos a meditar los versículos del 15 al 18 y del 25 al 27. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Nueva Traducción Viviente. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces, el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿No te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Así nos ha hablado hoy nuestro Dios, y probablemente esta sea una historia que a ti te resulte muy conocida. La famosa triple negación de Pedro. Negaciones que ya Jesús le había advertido a Pedro que ocurrirían. E incluso el maestro le dio como señal a Pedro que cantaría un gallo cuando 3 veces él le negara. Y fíjate que quizás tú y yo somos ligeros al juzgar la actitud cobarde o avergonzada de Pedro. Pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos estado en situaciones parecidas a las de Pedro y hemos reaccionado de la misma manera? Probablemente Pedro se sintió atemorizado. Estaba en la casa del sumo sacerdote, donde estaban interrogando a Jesús, y estaba rodeado por guardias que cuidaban la casa del sumo sacerdote. A lo mejor tú y yo no hemos llegado a ese nivel de persecución. A lo mejor tú y yo no hemos visto perjudicada nuestra vida por defender nuestra fe. Pero, ¿cuántas veces hemos sentido miedo, aunque nuestra vida no esté en juego?
pero miedo a la imagen que los demás puedan hacerse de nosotros por nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo y vergüenza porque los demás descubran que tú y yo honramos a Dios, que creemos en Cristo y por lo tanto hay actividades, hay eventos, hay lugares en los que tú y yo no participamos? Y es por eso que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de fortaleza. ¿Por qué? Porque llegado el momento, tú y yo debemos defender nuestra fe. Estamos enfrentando a un enemigo que buscará todas las maneras de que tú y yo nos perdamos. Y vienen a mi mente las palabras que Jesús pronunció y que Marcos registra en su capítulo 8, verso 39. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces es claro que tú y yo debemos convertirnos en guardianes de la palabra de Dios, guardianes de la fe, porque este evangelio que nos ha salvado, que nos ha perdonado todos nuestros pecados, que nos ha hecho libres, que nos ha convertido en hijos de Dios, llegado el momento, deberá ser defendido por nosotros. Y es justo ahí donde debemos tener presente, ni intimidarnos, ni avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Y esto solo es posible cuando Cristo nos ha redimido. Y Él no nos juzga por eso, ni nos condena. No lo hizo con Pedro. Todo lo contrario, en su amor, en su gracia, en su misericordia, perdonó a Pedro y lo restauró como una de las columnas de la iglesia primitiva. Y eso mismo quiere hacer Jesucristo en este momento contigo y conmigo. Él quiere restaurarnos, quiere perdonarnos todas esas veces que nos hemos avergonzado de su palabra, que nos hemos dejado amedrentar e intimidar, que hemos sentido miedo y vergüenza por ser discípulos de Cristo. A partir de hoy, pidámosle al Padre que reitere la presencia de su Santo Espíritu en nosotros, que nos dé un carácter fuerte, un carácter aprobado, que no necesite aparentar, que no viva de falsas apariencias, intentando acomodarse a este mundo de adulterio y de pecado, como bien nos dice Jesús en Marcos 8, que nos dé un espíritu de valentía, un espíritu de guerrero, que se diga de nosotros como se dijo de Josué, que había un espíritu diferente, un espíritu valiente, capaz de llegar a decir, mi casa y yo serviremos al Señor, aunque el mundo nos persiga, nos critique, nos burle, nos margine, nos ataque. Por encima de todo, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, que en nosotros haya el espíritu de un guerrero, de un guardián de la palabra de Dios, que no se avergüenza del Evangelio que nos ha hecho libres. En este día, pidámosle al Padre perdón por las veces que de palabra, de acción, de pensamiento y hasta de dejadez y pereza hemos negado a Cristo delante de los hombres en esta generación adúltera y pecadora. Padre, cuán agradecidos estamos de tu palabra. Gracias te damos porque eres infinitamente misericordioso y amoroso. Perdónanos por las veces que nos hemos sentido aterrados, atemorizados y avergonzados de tu palabra y de tu Hijo Jesús. Redímenos, pero sobre todo fortalécenos y danos la oportunidad y el valor, la fortaleza de carácter
para hacerte fieles testigos y guardianes defensores sin importar el lugar y las circunstancias. A ti te daremos al final todo honor, toda honra y toda gloria. Danos el privilegio de vivir para la gloria de tu santo nombre, defendiendo la única palabra que puede dar vida, restaurar y justificar delante de ti, el Evangelio de Cristo. Te adoramos en esta hora, te glorificamos y te damos gracias. Nos abandonamos en tus brazos, buen Dios, confiados por fe en que nos recibes y no nos rechazas, y por la fidelidad de tu nombre y la fe en Cristo Jesús, sabemos que nos perdonas y nos restauras, y además nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy de un glorioso y bendecido día en tu presencia.